En la mitología griega, las ninfas eran deidades menores femeninas estrechamente vinculadas a la naturaleza. Aunque no poseían el poder de los dioses olímpicos, tenían un papel esencial en el equilibrio del mundo natural. Cada ninfa estaba asociada a un lugar específico: fuentes cristalinas, majestuosas montañas, frondosos bosques o las profundidades del mar. Los antiguos griegos las consideraban la personificación viva de las fuerzas naturales y les atribuían la capacidad de influir en la fertilidad, la salud y la prosperidad. Las mejores historias de la mitología universal lo encontrarás aquí en Código Mitológico. Se decía que las ninfas eran hijas de Zeus, aunque esta afirmación es debatida, ya que otras tradiciones las consideraban descendientes de Océano o de dioses fluviales. Eran descritas como doncellas de extraordinaria belleza, con una juventud eterna y un espíritu libre que las llevaba a danzar y cantar en armonía con la naturaleza. Su existencia estaba ligada al entorno que habitaban. Si un manantial se secaba o un árbol moría, la ninfa asociada a ello también perecía. Aunque no eran inmortales como los dioses, poseían una longevidad extraordinaria, lo que las convertía en guardianas eternas de los espacios naturales. Las ninfas no solo vivían en comunión con la naturaleza, sino que también interactuaban con los dioses del Olimpo. A menudo, participaban en las asambleas divinas y servían como compañeras de caza de Artemisa. También estaban relacionadas con Apolo y Hermes, quienes compartían con ellas espacios naturales e incluso, en algunas historias, mantenían romances con estas enigmáticas criaturas. Los griegos les rendían culto en santuarios situados en lugares naturales, como fuentes, grutas y bosques. Los sacrificios en su honor solían consistir en leche, aceite, cabras y corderos, pero nunca vino, ya que se consideraba inapropiado para estas entidades puras y vinculadas a la naturaleza. El carácter de las ninfas era dual. Por un lado, podían ser benévolas, otorgando fertilidad a la tierra, protegiendo a quienes respetaban sus dominios y ofreciendo bendiciones a quienes les rendían homenaje. Por otro lado, podían ser vengativas si alguien profanaba sus espacios sagrados. No dudaban en castigar a los transgresores con enfermedades, locura o incluso la muerte. Este rasgo reflejaba la percepción griega de la naturaleza como una fuerza generosa pero también implacable cuando era ofendida. Las ninfas se clasificaban según el entorno que habitaban y cada grupo tenía características y mitos particulares. Entre las ninfas de agua, se destacaban las Oceánides, hijas de Océano y Tetis, quienes custodiaban los océanos, los ríos y las corrientes subterráneas. Hesíodo las menciona en su obra Teogonía, donde describe a cientos de ellas, cada una con un nombre y una función específica. Las Nereidas, por su parte, eran 50 hijas de Nereo y Doris. Estas ninfas del mar Mediterráneo eran conocidas por su bondad y por ayudar a los marineros en apuros. Entre ellas sobresalían Tetis, madre de Aquiles y pieza clave en la guerra de Troya, y Anfitrite, esposa de Poseidón y reina de los mares. Las náyades, en cambio, habitaban en aguas dulces como manantiales, ríos y lagos. Se creía que sus aguas poseían propiedades curativas y su poder podía bendecir o maldecir a quienes se acercaban a ellas. Estas ninfas se dividían en diversas subcategorías, según el tipo de agua que protegían: Creneas, de las fuentes; Pegeas, de los manantiales; y Potámides, de los ríos, entre otras. En las montañas y grutas residían las Oreades. Estas ninfas eran las protectoras de las regiones montañosas y de las cavernas ocultas. Una de las Oreades más famosas fue Eco, cuyo trágico destino es narrado por Ovidio en las Metamorfosis. Castigada por Hera debido a su incesante parloteo, Eco fue condenada a repetir únicamente las últimas palabras de lo que escuchaba. Este mito la convirtió en un símbolo del amor no correspondido y de la pérdida de la voz propia. En los bosques y praderas vivían las Alceides, ninfas que custodiaban las flores y los campos abiertos. Cada alceide elegía una planta como emblema personal y sentían una profunda conexión con la flora. Eran generalmente amables, pero podían volverse vengativas si alguien dañaba su entorno. Las Auloníades, por otro lado, residían en los valles y pastos de montaña, donde se las veía con frecuencia en compañía de Pan, el dios de los pastores.
Estas ninfas estaban relacionadas con la vida rural y simbolizaban la fertilidad de las tierras de pastoreo. Finalmente, estaban las dríades, las ninfas de los árboles. Su vida estaba estrechamente ligada al árbol que custodiaban. Si el árbol moría, la dríade también perecía. Dafne es quizá la dríade más célebre. Perseguida por Apolo, pidió ayuda a su padre, el dios fluvial Peneo, quien la transformó en un laurel para salvarla. Desde entonces, el laurel se convirtió en el emblema sagrado de Apolo. Las ninfas no solo eran guardianas de la naturaleza, sino que también tenían un papel activo en las historias mitológicas. En muchas ocasiones, eran objeto del deseo de dioses inmortales, lo que las situaba en el centro de intrigas y tragedias. Un ejemplo destacado es Tetis, quien fue obligada a casarse con el mortal Peleo. De esta unión nació Aquiles, el más grande héroe de la guerra de Troya. Otro ejemplo es Galatea, una nereida que fue amada por el joven pastor Acis. Su historia terminó en tragedia cuando el cíclope Polifemo, cegado por los celos, aplastó a Acis con una roca. Las ninfas también desempeñaban el papel de protectoras de héroes y viajeros. Las nereidas, por ejemplo, guiaron y asistieron a los argonautas en su peligrosa búsqueda del vellocino de oro. Sin embargo, su poder no siempre era benigno. Las náyades podían causar locura o desgracias a aquellos que perturbaban sus aguas sagradas sin permiso. El legado de las ninfas ha perdurado a lo largo de los siglos, trascendiendo la mitología para convertirse en símbolos poéticos de la conexión entre la humanidad y la naturaleza. Autores como Homero, Hesíodo y Ovidio las mencionan en sus obras, resaltando su belleza, su relación con el entorno natural y su papel en las grandes historias de dioses y héroes. Incluso hoy en día, las ninfas continúan fascinando a quienes exploran la mitología griega, recordándonos la estrecha y delicada relación entre el ser humano y el mundo natural que lo rodea. ¿Y tú, qué opinas de las ninfas? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y dar like para más contenido fascinante.